Muy buen día, tengan todos ustedes. Vamos a empezar abarcando todo lo relacionado con el sistema cardiovascular y en esta sesión específicamente vamos a estar revisando la anatomía del corazón. Comenzamos con su localización. El corazón se encuentra contenido dentro del mediastino medio, que es parte del mediastino inferior, justo en la cavidad medial del tórax. Aparte del corazón, esta cavidad contiene el pericardio, los grandes vasos, la tráquea y el esófago. Normalmente, vamos a encontrar el corazón dispuesto de la segunda costilla hasta el quinto espacio intercostal con una disposición oblicua y 2/3 de su masa se encontrarán a la izquierda de la línea medioesternal. Como estructuras adyacentes tenemos las vértebras posterior al corazón, el esternón anterior al corazón, los pulmones que lo contienen a ambos lados y el diafragma que es en donde descansa el corazón. Estas imágenes nos permiten visualizar más claramente lo que expliqué en la diapositiva anterior y nos marcan tanto la base como el ápice del corazón, así como las estructuras que lo rodean. El pericardio, que se divide en dos capas principales, se va a encargar de cubrir y proteger el tejido cardíaco. La capa fibrosa está constituida de tejido conectivo, el cual es resistente y denso y ayuda a proteger al corazón contra traumatismos. Ayuda también a anclarlo con estructuras adyacentes y lo mantiene en su posición dentro de la cavidad torácica. Al ser resistente, evita el sobrellenado y expansión del mismo. Pero en situaciones patológicas, como por ejemplo en el caso de un taponamiento cardíaco, en donde se acumula líquido entre ambas capas, podría haber afectación en la capacidad de bombeo del corazón por la misma compresión que está causando ese líquido. Y por otro lado, tenemos la capa serosa, que consta de dos subcapas. La parietal, que recubre la superficie interna del pericardio fibroso, y la visceral, también conocida como epicardio, que está adherida directamente al tejido cardíaco. La función principal del pericardio seroso consiste en la secreción de líquido lubricante hacia el espacio o cavidad pericárdica. ¿Para qué? Para disminuir la fricción entre las capas, fibrosa y serosa, a medida que el corazón late y se mueve dentro del saco pericárdico. Ahora vamos a hablar un poco sobre las capas del miocardio. Empezando con el epicardio, que es propiamente el pericardio visceral, que ya había mencionado, cubre toda la superficie externa del corazón. Luego tenemos la capa más gruesa del corazón, que es el miocardio, y está compuesta principalmente por músculo cardíaco muy parecido al músculo esquelético. Esta capa es responsable de la contracción ventricular, la cual bombea sangre a los pulmones y a todo el cuerpo. Por último, tenemos el endocardio, que es la capa más interna y la que recubre todas las cavidades del corazón, y principalmente actúa como barrera entre el miocardio y la sangre que fluye de la circulación coronaria para suministrar oxígeno. Cuando hablamos del esqueleto cardíaco, nos referimos a una red de fibras de colágeno y elastina que sirven como refuerzo del miocardio, anclaje de las fibras musculares, las válvulas y los grandes vasos, y también ayuda al aislamiento eléctrico. Está conformado por dos partes. Primero, por los tabiques interauricular, interventricular y auriculoventricular, que separan dichas estructuras y aíslan eléctricamente los lados izquierdo y derecho del corazón, y por otro lado tenemos los anillos, formados alrededor de los grandes vasos y ayudan a evitar la distensión que podría resultar de las altas presiones que maneja el corazón. Esta imagen demuestra cada parte del esqueleto cardíaco desde una vista posterior-inferior, donde podemos apreciar los tabiques y los anillos, que más adelante describiré con más detalle. Cuando hablamos del corazón, lo podemos ver como una bomba que tiene el lado izquierdo y lado derecho, y que de cada lado tenemos una aurícula en la parte superior y un ventrículo en la parte inferior. Las aurículas son más delgadas que los ventrículos y se encargan de recibir sangre. La sangre que recibe la aurícula derecha viene desoxigenada, proviene de las venas cavas y del seno coronario, mientras que la sangre recibida por la aurícula izquierda viene oxigenada a través de las 4 venas pulmonares. Inferior a las aurículas tenemos los ventrículos, que son de paredes un poco más gruesas y están recubiertas internamente por trabéculas musculares y cuentan con la presencia de músculos papilares que ayudan con la funcionalidad de las válvulas. El derecho constituye la mayor parte de la superficie anterior del corazón y es responsable de bombear sangre hacia los pulmones para su oxigenación, mientras que el ventrículo izquierdo constituye la mayor parte de la superficie posterior inferior del corazón y es responsable de la circulación sistémica a través de la aorta. En esta vista anterior del corazón vamos a poder ver todas sus estructuras internas, así como los grandes vasos.
Fíjense muy bien en estas estructuras que están pintadas de color crema. Son las cuerdas tendinosas y estas salen de los músculos papilares y van a dar soporte a las válvulas, y más adelante voy a comentar un poco. Recordemos que únicamente en el corazón vamos a tener venas con sangre oxigenada y arterias con sangre desoxigenada. Ahora vamos a seguir con los 3 puntos de referencia del corazón. Primero está el surco coronario o auriculoventricular, que como su nombre lo indica, va a rodear la unión entre las cámaras superiores e inferiores del corazón. Y también va a dar sostén a ambas arterias coronarias, al seno coronario y a la vena cardíaca magna. Luego tenemos los surcos interventriculares anterior y posterior. Ambos van a sostener las arterias descendentes, el anterior a la descendente anterior y el posterior a la descendente posterior. Estos surcos van a conectarse por la parte inferior del corazón. El flujo sanguíneo a través del corazón va de la siguiente manera. Primero, llega sangre desoxigenada a la aurícula derecha por las venas cavas y por el seno coronario, la cual pasa al ventrículo del mismo lado, y el ventrículo, al contraerse, va a mandar esa sangre desoxigenada a la circulación pulmonar por las arterias pulmonares derechas e izquierdas, para así regresar hacia la aurícula izquierda del corazón. En este circuito llamado circuito pulmonar, la sangre gana oxígeno y lo intercambia por CO2. Una vez llegada la sangre oxigenada a la aurícula izquierda, esta va a pasar al ventrículo izquierdo para que al contraerse el ventrículo pueda entrar a la circulación sistémica por medio de la aorta y así dirigirse a todos los tejidos del cuerpo para suministrar oxígeno y recoger el CO2 de cada proceso celular. Por otro lado, tenemos la circulación coronaria, que es el suministro propio que recibe el tejido cardíaco. De la aorta van a salir las arterias coronarias izquierda y derecha. La arteria coronaria izquierda va a dar 2 ramas. La arteria descendente anterior, que va a dar suministro al vértice, al ventrículo izquierdo en su superficie anterior y a 2/3 anteriores del tabique interventricular, y también va a dar la arteria circunfleja, que va a dar suministro a la aurícula y ventrículo izquierdo en su porción lateral. Del lado contralateral, la arteria coronaria derecha también da 2 ramas, que son la arteria marginal, que irriga el ventrículo derecho en su porción lateral, y la arteria descendente posterior, que va a irrigar ambos ventrículos en sus paredes posteriores, y finalmente se van a estomosar con la arteria descendente anterior. Estas arterias se encuentran en el epicardio y previene que las contracciones del corazón inhiban el flujo sanguíneo. El drenaje venoso es dado gracias a las venas cardíacas magna, media, a las venas de Tevesio, a las venas de Marshall, entre otras, y van a drenar en el seno coronario para posteriormente irse para la aurícula derecha. Ahora, ya casi para terminar, vamos a hablar un poco sobre las válvulas cardíacas. Estas son las que nos van a ayudar a asegurar el flujo unidireccional de la sangre a través del corazón, y van a ser 4. 2 auriculoventriculares, que son la tricúspide del lado derecho y la mitral del lado izquierdo, que van a comunicar, como su nombre lo indica, las aurículas con los ventrículos, con ayuda de los músculos papilares y las cuerdas tendinosas que les mencioné, para ayudar a prevenir el flujo retrógrado de la sangre. Y por otro lado, están las 2 válvulas semilunares que se van a ubicar en la base de los grandes vasos. Estas se abren al haber contracción ventricular y son la pulmonar, que está anterior a la aórtica. Recordemos que las cúspides son pliegues del endocardio y de tejido conectivo y por eso son rígidas. En esta imagen podemos ver la disposición de cada una de las válvulas al haber contracción y relajación ventricular, siendo contrarias en su acción. Las válvulas semilunares se van a abrir cuando hay contracción ventricular para permitir la salida de sangre hacia el cuerpo, mientras que las válvulas auriculoventriculares van a permanecer cerradas, y viceversa. Cuando hay relajación ventricular, las válvulas auriculoventriculares se van a abrir para permitir el llenado ventricular, mientras que las semilunares van a permanecer cerradas. Y por último, pero no menos importante, mencionaré brevemente los ruidos cardíacos como son descritos por la literatura. Tenemos los sonidos loop-dup, loop-dup, siendo el loop por cierre de las válvulas auriculoventriculares y el dup por el cierre de las válvulas semilunares. En esta imagen vemos los 4 focos para la auscultación cardíaca. Más adelante, en otro video, voy a mencionar un poquito más a fondo sobre cada uno de ellos y qué es lo que vamos a buscar. ¿Verdad que está fácil? No olviden darle suscribir al canal, clic a la campanita, todo lo necesario para que este canal crezca mucho junto con su conocimiento. Gracias por estar aquí.